Son las 7 de la mañana con 28 minutos. A esta hora vamos a conversar con el doctor Joseph Campos. Él es abogado constitucionalista. Ayer finalmente se dio la interpelación, una sesión en el Congreso de la República en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Finalmente, luego de una larga jornada, se ha estado corriendo una moción de censura, que es una figura que también es prerrogativa del Congreso de la República para precisamente censurar, para la redundancia, al titular de trabajo. Pero mayores alcances y luces nos va a dar el doctor Campos. ¿Qué tal, doctor Campos? Buenos días. Buenos días, Jorge, a su disposición. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una moción de censura? ¿A qué nos referimos con esta prerrogativa del Congreso de la República? Bueno, es una posibilidad que se propone a propósito precisamente de determinadas circunstancias. Una forma de establecer control político en virtud de la cual, a partir de la interpelación, de que el ministro haya ido a informar, que el ministro haya podido establecer una resistencia a concurrir al Congreso o incluso haber participado en un debate a propia iniciativa, se activa la posibilidad desde sus declaraciones, desde su participación, la posibilidad de que el Congreso establezca su permanencia o no, a través de un acto distinto. Lo que ocurrió ayer, en cambio, es un puro control político, por eso es que el debate del día de ayer tuvo algunas confusiones, por lo menos por lo que pude escuchar, cuando se habló que si es que ayer podía haber incluso puesto el Ejecutivo una cuestión de confianza para invitar la interpelación. No, la interpelación es un acto esencial del control político, claro. Pero el día de mañana, sí el día que se establezca un debate sobre la censura, ahí podría eventualmente plantearse, aun cuando yo, en mi opinión, se estaría desnaturalizando, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para llevar adelante o presentar una moción de censura? Me refiero al número de firmas, cuántos días se debe esperar, cuál es el procedimiento para debatir una censura. Ya, para presentar la moción de censura se requiere que la moción tenga por lo menos el 25% del número legal. Eso, considerando que son 130 congresistas, arroja más o menos 33 congresistas que tendrían que firmar la moción de censura. Ese es para presentarla. Y para aprobar y se desarrolle el acto de votación, tiene que ocurrir más del 50% del número legal. Nuevamente, debe ser por lo menos 66 congresistas. Entonces, si se ocurren esos dos quórums, se satisfacen esos dos quórums, procede entre el cuarto y el 10º día de presentada la moción de censura, aparece la posibilidad de discutir y votar. Si se aprueba la censura, digamos, la salida de un ministro es automática al día siguiente. ¿Cómo funciona eso? Bueno, formalmente se tiene hasta 72 horas, ¿no? Pero claro, ese vacío de poder normalmente es un problema, porque además generan responsabilidad de diversas órdenes. Lo normal es que, claro, ha ocurrido situaciones anormales en estos primeros días, pero lo normal es que ocurra que el gabinete inmediatamente se cubra, porque tiene que salir de todas maneras. O sea, si se demoran en nombrar sus sucesores, otra cosa. Claro. Ayer se hablaba mucho respecto a una, digamos, no sé si decirlo así, diferencia respecto a los argumentos que presentó el señor Maraví frente a las acusaciones, a los cuestionamientos que dieron origen a la interpelación el día de ayer, y lo que señalaban algunos congresistas de la República respecto a que ese era más bien un foro político, que se entiende más o menos, o por lo menos de manera personal, que pese a que se hayan presentado por parte de Maraví una serie de documentos en los que un poco trataba de desmentir las acusaciones o las críticas, esto en realidad no era relevante para finalmente la decisión que pudiera haber tomado eventualmente los congresistas de la República. ¿Funciona así esto? En realidad, me refiero a la interpelación. Yo creo que en realidad no escapa al criterio político establecer algo que incluso la propia Defensoría del Pueblo ha destacado, ¿no? Que la designación de los ministros tienen que establecerse bajo determinados criterios, algunos que ha definido el propio Tribunal Constitucional. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la idoneidad, ¿no? Ese es uno. Dos, el tema de que es política del Estado en general establecer lucha contra el terrorismo. Y yo con esto no estoy señalando que el señor Maraví lo sea, pero ciertamente la evaluación política de lo que se ha establecido a partir de todas las circunstancias que se han señalado, podría enlazar este criterio de idoneidad
con el tema de lo que se ha evidenciado el día de ayer con las conexiones. El hecho de que tenga o no tenga un proceso no define que sea irresponsable o responsable. Y ciertamente le acompaña la presunción de inocencia, por eso es que está libre. Pero probablemente sea materia de una evaluación política si tiene idoneidad para efectos de estar en el cargo. Claro, el tema de la evaluación política no podría caer en un ámbito de la subjetividad. Pero también es cierto que la situación que promueve la permanencia, que podría sostener la permanencia de un ministro, es de qué manera podría significar su presencia, el desarrollo, la continuidad de una política de Estado. Me explico. Por ejemplo, el caso más inmediato que podemos recordar de este debate, el caso del ministro Saavedra, cuando inmediatamente ocurrido apareció el Parlamento que estaba hegemonizado por el fujimorismo. ¿Qué hizo? Lo quiso sacar. Le dijeron, pon la cuestión de confianza, porque ahí tenía un sentido. El sentido era de que el señor Saavedra encarnaba la reforma educativa. Es más, había sobrevivido incluso al gobierno porque definitivamente se quería una línea de continuidad para mejorar el tema. Tanto es así que el señor salió y se convirtió en una de las máximas autoridades en educación. Claro, había una política, digamos, detrás, una política claro, que debía de alguna forma defenderse, en fin. Claro, entonces la idea tiene una doble vertiente. Por un lado, ¿es válido establecer la idoneidad en el cargo ministerial como un criterio político para definir a través de una censura? Creo que sí. Pero también sería válido, si ocurriera lo que no se ha podido señalar en ningún momento el día de ayer, que el señor Maraví encarne una política de Estado que si lo sacaran a él, se interrumpiría. Claro. Eso no se ha evidenciado. Entonces, ahora, digamos, en la línea de lo que usted ha señalado en esta última parte de su opinión, ¿sería pertinente o no que el Ejecutivo, el Gobierno o el Presidente del Consejo de Ministros, como lo dijo hace algunos días, presentar una cuestión de confianza para evitar esta censura? ¿Es pertinente? ¿Se puede hacer? Bueno, o sea, legítimo es porque es la facultad también del Ejecutivo, pero digamos, el timing y la situación que se presenta, el contexto mismo, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que las normas en la Constitución tienen destinatarios. Uno somos nosotros, que podemos hacer todo aquello que no está prohibido ni restringido, y otro es el poder, para lo cual un límite puede estar o no puede estar en la Constitución, pero existe. Entonces, aquí lo que se trata es comprender para qué sirve la cuestión de confianza, cuáles son los propósitos políticos detrás de ello. Y uno de ellos es precisamente lo que, insisto, o sea, no solamente buscar encarnar, ¿no?, una decisión que podría desajustar los propósitos del gobierno a partir de la salida del señor Maraví. Entonces, ¿qué equilibrio de poder estoy satisfaciendo? O sea, es así como podríamos decir, estamos sacándolo por subjetividad, entonces tampoco se puede mantener por subjetividad. Lo importante, la lucha en la que se debe debatir esta cuestión de confianza es qué representa políticamente la permanencia del señor Maraví en el gobierno. ¿Sirve para el desarrollo de una política estatal? No lo ha evidenciado, no lo ha defendido, no se ha señalado. Insisto, el caso del señor Saavedra es completamente diferente. Cuando se le planteó a él, sí, porque tanto fue así, que usted comprenderá, salía del gobierno del señor Humala, lo habían mantenido en el gobierno del señor Kuczynski, que era completamente en las antípodas ideológicas. ¿Pero por qué? Porque había una continuidad en una política de Estado. Yo creo que la única forma que hubiera podido establecerse una racionalidad para proponer una cuestión de confianza, que como insisto, no se lee, como no está en la Constitución el límite, entonces vale. No. La cuestión de confianza sirve un mecanismo constitucional que está sometido a un límite razonable, que es precisamente establecer que si el señor Maraví no sale del gobierno, hay una crisis de políticas estatales, ¿no? Ahora, pero definitivamente figuras como la cuestión de confianza, incluso la propia vacancia por incapacidad moral permanente, son figuras que, por lo menos dadas los acontecimientos ocurridos desde hace 5 o 6 años, los últimos 5 o 6 años, digamos, quedan un poco en la nebulosa, ¿no? Porque en realidad cualquier criterio puede caber dentro de estas figuras para muchos. De hecho, el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente no fue zanjado finalmente por el Tribunal
constitucional. Con miras hacia un futuro, se lo consulto, doctor Campos, ¿qué es lo que se debería hacer con esto? ¿Se deben acotar los requisitos, la propia figura, tanto de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial, para evitar llegar a extremos que en realidad finalmente hacen daño a la institucionalidad, a los poderes propios del Estado, y de hecho abona más bien a un enfrentamiento de quién tiene mayor fuerza en estos poderes, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Completamente de acuerdo como que estas dos instituciones son particularmente un problema. Lo primero que había que rescatar es que ciertamente esta es una novedad. Por ejemplo, esta cuestión de confianza al inicio del mandato del Premier es una novedad, entre comillas, justo del fujimorismo a través de la Constitución del 93. Y antes no había esta cuestión de confianza para provocar una censura con consecuencias de censura en la Constitución del 79, por decir. ¿Por qué? Porque en realidad es un absurdo buscar esto. Pero sí rescato dos cosas. La cuestión de confianza se ha convertido en un elemento perturbador, y la posibilidad, más aún con la interpretación que creo que ha sido irresponsable del Tribunal Constitucional, de decir que no existen límites en la Constitución, entonces se puede para cualquier cosa, ¿no?, salvo reformas constitucionales, creo que ha abonado a la crisis. Porque finalmente la cuestión de confianza sirve para que tengamos un ejecutivo que pueda ser un legislador indirecto e incluso en alguna absoluta absurdez, una locura, convertirse en un constituyente indirecto. Y segundo, la incapacidad moral también es otro elemento perturbador, que también debería ser modificado para que sea determinado que es una incapacidad mental, y los supuestos que hemos visto en los antecedentes se reconduzcan a través del juicio político. Porque lo que sí creo es que uno no puede permanecer con un presidente que eventualmente pueda ser evidentemente pues un corrupto, ¿no?, o una persona que eventualmente no tiene claro, la idoneidad. Y de hecho hay otras figuras que se incluyen dentro de esas situaciones, por ejemplo el principio de inocencia y otras situaciones que se pueden presentar también y que no vulneren los derechos fundamentales de los involucrados. Muchísimas gracias, doctor Campos, por esta conversación. Gracias. Ha sido muy amable, que tenga buen día. Joseph Campos, abogado constitucionalista, ha conversado con nosotros.